¿Qué tal? Muy buenas noches, amigas, amigos, compañeros, todos. Me gusta saludarlos una vez más a través de un programa más de la revista Entre Líneas. El día de hoy en un programa de la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios de Bachilleres. Con gusto les saluda a su compañero, amigo y servidor Saúl Miguel García Pacheco. Desde la ciudad de Tijuana nos encontramos transmitiendo el compañero Durón y su servidor. El día de hoy, bueno, pues en razón de que estamos de vacaciones, por ahí algunos compañeros se la toman muy en serio y creen que las vacaciones son para vacacionar. Pero muy en serio. Pero mucho muy en serio, ¿no? Bueno, lo que pasa es que cuando tienen dinero, tienen un magnífico salario como el que les da el colegio de bachilleres, les da para eso y más. Durón, muy buenas noches, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Muy buenas noches a ti y a todos los teleauditorios que ahorita nos están sintonizando. Esperamos que, que hoy lo que vamos a tratar el día de hoy pues sea totalmente eh, benéfico y seguir despertando las mentes de todos los compañeros y que sigamos en pie de lucha y seguir viendo por los compañeros que están despedidos y esperemos que las autoridades vean su grave error, ¿sí? que están cometiendo totalmente. Y Bueno, bueno, pues ellos creen que no están en un error, creen que están en el acierto. ¿Tú qué opinas? pues están totalmente en un error y violentando el Estado de Derecho y ellos hablan de que son cumplidores de la ley y veo que ellos como autoridad pues no saben de lo, yo creo que lo que es la ley o la ignoran totalmente. ¿Será? Pues sí, o hacen como que la ignoran. Así yo creo. Bien, el día de hoy hubo audiencia pública, Durón, en la ciudad de Rosarito. Ahí estuvieron los diputados. Estuvieron los diputados en su Ok. sesión abierta al público, por ahí hicimos acto de presencia, Ujú. estuvo por ahí la compañera Margarita, y estuvimos ahí platicando y haciendo llegar al Pleno del Congreso una, una propuesta, un mensaje por escrito, en donde pues le estamos pidiendo, revisen muy bien lo que es la ley de servidores, la Sí. ley de servidores públicos al servicio del Estado. Y le estamos pidiendo también, bueno, pues que se revise y si hay que modificar algunas cosas, pues que las modifiquen. En un ratito más vamos a leer esto que entregamos al Congreso local, que lo leímos ahí en el pleno de la sesión del Congreso, ahí en Rosarito. Y bueno, pues ahí nos encontramos a varios compañeros de colegio de bachilleres del plantel Rosarito. Nos comentan que pues es lamentable muchas de las cosas que están pasando actualmente en el colegio de Ujú. bachilleres. Y bueno, una vez más, una invitación al director general a que reflexione y reconsidere su posicionamiento, que analice muy bien lo que está pasando. A final de cuentas, él se va a ir, él no se va a quedar en colegio de bachilleres porque él no es miembro del colegio de bachilleres. Él, por una cuestión circunstancial, por una cuestión política, él llega a dirigir el colegio de bachilleres, no llega por un mérito propio dentro del colegio de bachilleres. Él fue maestro del colegio de bachilleres en el plantel Baja California, pero hace muchísimos años. Y después se deslindó, Y ¿verdad? si Acción Nacional no hubiera ganado y si Osuna Millán no hubiera ganado la gobernatura, pues él no hubiera llegado a ser el Director director general. general del Colegio de Bachilleres. Por eso es la invitación a que ese tránsito de su vida que va a tener por ahí en Colegio de Bachilleres reflexione, haga las cosas lo mejor que pueda y no continúe con acciones de represión y de persecución política en contra de compañeros que bueno, no comete ningún delito al pedirle a la autoridad cumpla cabalmente con lo que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos en su artículo 123, fracción séptima, en el sentido de que a trabajo igual corresponde salario igual. Ese no es un delito. En todo caso, el Colegio de Bachilleres lo que tiene que hacer es reconsiderar su posicionamiento y revisar muy bien el abuso de poder que se cometió en contra de los compañeros que están suspendidos. ¿O qué opinas, Durón? No, pues exactamente, así como lo estás planteando tú, él por una situación de compromiso logra llegar a ser director general y pues así que el hecho de tener su propio criterio, porque debe ser su criterio, el hecho de que él mismo pueda ver el hecho del error que se está cometiendo y que pues
traten de subsanarlo, al final de cuentas, de todos modos, como lo quieran ver, por más que lo quieran alargar, definitivamente es un hecho que los compañeros tendrán que regresar a trabajar. ¿Qué más da que una vez él vea que el anterior director general pues fue una de las personas que obviamente no tuvieron el criterio para poder seguir desarrollando mejores actitudes para poder llegar a unas negociaciones y que los compañeros pudieran haber regresado a trabajar y no continuar con ese quebranto que le van a causar al colegio de bachilleres a final de cuentas que ellos van a ganar los casos. ¿Para qué seguir retrasando algo que ya no se va a poder seguir? Bueno, es que ya, de hecho, lo estamos viendo y lo estamos viviendo en el caso de la compañera Hortensia de Tecate. Al momento en que la audiencia de desahogo de pruebas se tiene que celebrar, ya la representación del colegio de Víctor Guay y de Legi, que era el director del plantel, pues no se presentan, ¿no? Y los señores que se presumen como líderes sindicales que fueron llamados como terceros perjudicados tampoco se presentan. Lo único que hacen es entregar un documento donde confunden las cosas y pretenden hacer creer que la maestra Hortensia de Tecate había demandado al sindicato, cosa totalmente falsa, alejada de la realidad. Pero a final de cuentas, bueno, pues lo único que se logra con todo eso es entorpecer la impartición de justicia. Si no tiene pruebas el colegio de bachilleres, si no tiene testigos, ¿cómo va a demostrar el hecho de que se le acusa a los compañeros de una violación a la norma en materia laboral? Le recordamos al director general que la huelga fue declarada inexistente el sábado a las 10:05 de la noche. Exactamente. Que el artículo 932 puntualmente dice que tienen que regresar a sus labores los trabajadores en el plazo de 24 horas. Le recordamos que por principio de cuentas ningún profesor tenía obligación de regresar en razón de que son maestros de asignatura y no tenían carga horaria en el momento en que se declara la inexistencia de la huelga, y que los días domingos no trabajan en los planteles, porque en su casa sí, revisando tareas, haciendo análisis de documentos, planeando la clase, planeando el examen. Sí se trabaja, como docente se trabaja a los sábados y domingos en la casa, y no tenían obligación de presentarse. Ahora, si fue el mandato de una autoridad en materia laboral, la autoridad nunca se preocupó por ir a certificar con sus actuarios si regresaban o no a laborar en el plazo de las 24 horas. La autoridad del colegio de bachilleres nunca revisó eso. Nosotros sí. Los compañeros estuvieron ahí presentes, se levantaron actas, los compañeros entregaron los planteles mucho después de las 10:05 de la noche. Por lo tanto, estaban dentro del plazo de las 24 horas, o sea, ya habían hecho acto de presencia en el centro laboral. ¿Con qué los van a acusar? ¿Quiénes van a ser los testigos? O a menos de que, bueno, vayan a incurrir una vez más en otro abuso de autoridad, en otro abuso de poder, en donde lo único que harían sería proyectar que estaríamos viviendo en Baja California, pues como en la época de Franco en España, ¿no? O de Mussolini en Italia. Entonces, ¿qué estamos viviendo los bajacalifornianos? ¿Qué estamos viviendo de los mexicanos? Un franco abuso de poder de quien gobierna en perjuicio de los derechos de los ciudadanos. Pero debo decirte, y lo vamos a volver a leer, el documento aquel que nos envió Javier Díaz, que se llama Para reflexionar tocante a los convenios de la OIT, y en donde puntualmente ahí dice que ni en las peores épocas del fascismo se faltó tanto al respeto a los derechos laborales como se está faltando actualmente en México. Qué grave, qué lamentable, qué triste lo que está pasando en México, cuando deberíamos estar viviendo tiempos de democracia, tiempos de justicia, tiempos de tolerancia, tiempos de aceptación de la forma distinta de pensar de unos y de otros. Qué lástima que en colegio de bachilleres se imparta la materia cultura de la legalidad y que las autoridades estén mucho, pero mucho, muy distantes de la cultura de la legalidad. Pues sí, exactamente, Saúl, en este caso, lo que tú comentas, e inclusive, bueno, pues hasta directores, como en el caso de nosotros, que ha dado etimologías, ética y valores,
Ay, ha escrito libros, ¿eh? ha escrito libros y por lo tanto es una persona que violenta totalmente las leyes en donde, en donde llegó a expresar, vuelvo a recordar el hecho de que dijo que la nivelación nunca la íbamos a lograr. Pues, Pero qué afán, digo, pues qué afán de perjudicar a la gente, de conculcarle los derechos. pero pues, no entiendo, o sea, al final de cuentas él dice no lo van a lograr. Y esa soberbia, ¿qué gana él? ¿Qué gana él con esa soberbia? ¿Qué gana con que estén mal los profesores? ¿Cuál es el beneficio? ¿Cuál es el logro personal que él tiene con eso? Pues quién sabe, no sé qué es lo que realmente persigue él, pero yo creo que pues el hecho de defender un salario que ahorita tiene, yo creo que el hecho de ya no nomás estar 4 años, a lo mejor él pretende tener unos 8, 12, a lo mejor hasta 20 Bueno, años. ya lleva un buen puño, ¿no? Sí, pues ahorita lleva su segundo periodo, que ya va a cumplir en mayo 2 años, cuando llevamos a cabo que fue en el 2006, ya en el 2007, ya otra vez, ya su segundo año, pero no sé, cuando el hecho de que las modificaciones que se han hecho, los beneficios que logramos conseguir, gracias a tu apoyo enorme, precisamente tu gestión como secretario general, pues obviamente inclusive pues todos los directores salieron beneficiados también por su salario. Él a veces dice algún día voy a regresar como profesor, pero no es como veo la tendencia. Yo creo que siguiendo violentando las leyes con el hecho de tener a los profesores asustados, ¿sí? Llegan profesores nuevos y los tienen bajo lineamiento, o te acoplas aquí o ya no vuelves a estar. El hecho de seguirlos asustando yo creo que pues, no es lo correcto y yo espero que los compañeros algún día, por muy nuevos que sean, sepan bien que son profesionistas y deben de entender de sus derechos. Y el hecho de que lleguen a trabajar ahí no significa que se acoplen a unas ideas fascistas como ya están hablando, efectivamente, y que no sé, a lo mejor sea porque saben con quién hacerlo, con quién tienen las responsabilidades de tener hijos, pero pues el hecho de someterse a eso por un hijo no, no es muy conveniente, pues no sé, ahí al respecto. Digo, pero qué lástima, qué pena y qué triste que no tengan consideración ni respeto por los compañeros que busquen tenerlos sometidos como en las peores épocas del porfiriato. Si ellos creen que con eso van a tener una buena memoria de ellos, que la gente los va a respetar, que la gente les va a reconocer, pues están sumamente equivocados, ¿no? Porque la gente, al final de cuentas, cuando la reprimen, mantiene un sentimiento de coraje, de frustración, de desesperación, y no tiene una buena memoria de esas personas. Les saluda porque les tiene temor, pero no porque les tenga respeto ni admiración, y van a ser personajes de triste memoria, ¿no? Ahora, la vuelta da muchas vidas, digo, al revés, la vida da muchas muchas vueltas, y nunca sabe uno. Hay quienes pensaron que nunca iban a dejar el poder y lo dejaron. Y en Baja California también puede pasar. Hay que recordar que en Baja California en el 88 el péndulo se fue a la izquierda y en el 89 se fue a la derecha, pero ya lleva 20 años en la derecha y puede regresar al centro o puede regresar a la izquierda. Ya tuvieron un descalabro muy grande aquí en Tijuana, perdieron Tijuana y estuvieron a punto de perder el estado. O sea, porque la elección no fue una elección fácil, la elección fue una elección complicada para Acción Nacional y pueden ellos perder la mayoría en el Congreso, pueden perder también la presidencia municipal, las gobernaturas, la propia presidencia de la República. Si creen que nacieron para ser eternos, están muy equivocados. La vida da muchas vueltas, o la vuelta da muchas vidas. ¿Verdad? ¿Cómo la ves? No, pues claro que sí. En ese caso, algún día no muy lejano, pues yo creo que se va a llegar a observar esos cambios realmente que se van a dar y esperemos que pues toda la gente aplique lo que es la democracia. Yo ahí, en el caso de que sean unas elecciones
¿sí? Unas elecciones donde el 40% de la población votante solamente es la que participa. Y yo veo que no sería justo que se dé triunfo a alguien cuando el 40% de un total es el que realmente sale a votar. Deberían de anularse totalmente ese tipo de elecciones y llegar totalmente a, a, a volver a elaborar esas elecciones, a volverlas a establecer. Porque no puede ser posible que se acepten con una minoría, porque si realmente se apegaran a lo que quiere el pueblo, a lo que es una democracia, pues la gente que no sale a votar es la mayoría. Entonces la mayoría no quiere gobernantes. Tú dijiste una gran verdad. A ver, vamos a ver. De el 100% del padrón de votantes, votó solamente el 40%. Ujú. De ese 40%, ¿cuántos son los votos que tiene el gobierno actual? Porque el pasado gobierno, el de triste memoria y peores recuerdos de Eugenio Lourdes Walter, llegó Eugenio a gobernar Baja California solamente con el 16% de los votos de los ciudadanos baja californianos con derecho a votar. O sea, no era un gobierno de mayoría, era un gobierno de una minoría, porque ni siquiera era la cuarta parte, ni siquiera el 25%, era el Exacto. 16%, con lo que llegó Eugenio Lowry Walter a gobernar Baja California. Entonces fue un gobierno de la minoría que se le impuso a la mayoría de la sociedad. Y bueno, pues deben hacer una valoración. Si la gente no va a votar, pues es muy clarito, es porque no simpatiza con los candidatos, es porque no simpatiza con los partidos, es porque no simpatiza con los métodos y porque tampoco está de acuerdo con el método que han estado utilizando para gobernar. O sea, Acción Nacional debería hacer una revisión de su historial de gobierno y de su historial de votos. ¿Cuántos votos obtuvo Ernesto Rufo Apel y cuántos obtuvo ya Eugenio Lourdes Walter? Y bueno, revisar cuántos obtuvo José Guadalupe Osuna Millán para llegar a la gobernatura y reconsiderar si efectivamente están ellos ahí por el mandato de la mayoría. No tienen ellos el 51% del padrón de votantes, como tú decías, tienen mucho menos. Tiene Y mucho debería menos. de irse a una segunda vuelta, anular la elección, irse a una segunda vuelta y legitimar al gobierno con la mayoría de los votos de los ciudadanos para decir que es un gobierno legítimo, pero realmente legítimo. En este caso, pues es legítimo por las reglas del juego, pero las reglas del juego no contemplan qué pasa en caso de un vacío tan grande, porque aquí Baja California ha registrado abstencionismos hasta de un 73%, donde ha votado solamente el 27% de los ciudadanos con derecho a votar aquí en Baja California. Y queda claro que por alguna razón el 73% decidió no ir a las urnas. Y habría que leer y escuchar ese reclamo popular. Exactamente, o sea, que ahí no se debe de aceptar o legitimar a un gobierno con esa cantidad de votos. Yo creo que si hiciera la gente que sale a votar, que salga a votar el 70% mínimo para que se establezca una votación de carácter democrática totalmente, porque no hablamos, porque si ellos establecieran que la democracia es lo que a ellos más les interesa, que es un gobierno democrático, cuando, cuando con esa cantidad de votos que ellos logran obtener en una elección, no es de un gobierno totalmente democrático. Si ellos lo respetaran, dijeran, ¿sabes qué? Es que esta gente, este pueblo no quiere gobierno, es una minoría, una extrema minoría, la que no, la que quiere gobierno, y una mayoría es la que no quiere gobierno. Entonces, si se respetara la democracia, sería eso, no gobierno, simplemente no quieren gobernantes. O no quieren gobernantes como los que le están ofertando los partidos, ¿no? Exactamente. Entonces, si se aceptara, no nomás los que emitan los partidos, porque también la gente acepta lo que es el candidato independiente. Debe de ser aceptado en forma oficial lo que es un candidato independiente. Si hay alguien que se coloca como candidato independiente, a lo mejor termina ganando. A lo mejor ese es el miedo que le tienen. El hecho de que se registre alguien que diga, ¿sabes? Que ni pertenezco aquí, ni allá, ni acullá, simplemente es apartidista, y toda la gente se puede inclinar
a dicho candidato y final de cuentas es yo creo que lo que le temen, a final de cuentas. Hay un detalle muy curioso, tú mencionabas algo muy cierto, ¿no? Este, la legitimidad y el derecho. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos marca que el ciudadano tiene derecho a votar y ser votado. Y bueno, pues aquí me llama la atención porque al momento en que no aceptan las candidaturas independientes, el ciudadano está siendo privado de un derecho que tiene a ser votado. Lo obligan a votar, pero le niegan el derecho a ser votado, a ser electo, o sea, elegir y ser electo. Y conste que yo soy miembro de un partido político y en lo personal no pierdo de vista las cosas y los derechos que marca la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Nosotros tenemos el derecho a votar, a elegir y ser electos, y bueno, ¿por qué los partidos tienen que meter reglas que impidan que un ciudadano que no quiera ir por ningún partido pueda ser electo para un puesto de representación popular? Debe ser, como tú dices, porque es una franca violación a la Constitución. Entonces, o una de dos, o modifican la Constitución todos los partidos, porque ahí están incluidos hasta el partido al cual yo pertenezco, o permiten pues que en el juego de la democracia participen todos los que quieran participar. Este es un derecho que la gente debe tener y ellos hablan siempre con la legalidad, el todo apego a la ley. Entonces yo no veo realmente que obedezcan o cumplan o quieran ellos cumplir con lo que es lo que marca la ley constitucional. Es obvio que la quieren modificar, ¿verdad? Cada quien a su conveniencia, así como lo que quiere hacer nuestro presidente con eso de Pemex, que ya fue un fracaso rotundo con los foros. Me tocó ver el último. Hay que que aguante tienes, que aguante. Me tocó ver cómo otros licenciados habló que sí hay constitucionalidad, o sea, sabiendo que aunque no es del agrado el señor Bartlett, ¿verdad? El señor tiene razón en ciertos aspectos. Que por ahí los spots, los anuncios marcan el hecho de que digan, sí, pero si Pemex tiene compañías en el extranjero propias de Pemex, bueno, si están generando allá un capital, ¿por qué no lo hace mejor aquí en México? Porque es obvio que aquí en México no le dan esa tendencia o la capacidad de adquirir la tecnología que requiere para una modernización plena. Porque ese es el único problema que tiene Pemex, la modernización y la adquisición de tecnología. No, tiene un problema de insuficiencia económica porque todo se lo lleva Hacienda, ¿no? Exactamente. Es la gallina de los huevos de oro, o sea, nomás la están produciendo y están jalando, y pues es obvio que mientras le jalan, pues es obvio que los demás quieren tajada del pastel, quieren su pedacito. Entonces, por eso existen esos fraudes y el hecho de no fincar las responsabilidades a los servidores públicos que son encargados de manipular totalmente la cuestión administrativa de Pemex y el seguimiento económico. Eso es obvio que van a seguir esas irregularidades. Entonces, es muy importante que la democracia se dé en sí en México, porque debe de haber una participación completa de todos. Es lo que a lo mejor podría mejorar un poco más a lo que está sucediendo en nuestro país, y que las personas que se colocan en esos puestos públicos se les dé la responsabilidad, y si no cumplen con eso, pues se les aplique la ley como debe de ser. Se le finque responsabilidades. Exactamente, y si no cumple, que se haga caer la ley totalmente sobre ellos. Todo el peso de la ley. Todo el peso de la ley. Y es lo único que sucede en nuestro país, de que es obvio que si eso se logra, es también, como decir, los diputados es como ponerse una soga al cuello también, y es obvio que no son tan brutos como para hacer hacer una iniciativa de ley y establecer esos cambios constitucionales, porque sabemos que ellos también, oye, pues si yo lo modifico y bajo ese esquema, oye, pues a mí me van a partir el queso también. Bueno, pero
es relativo eso de que les afecte a ellos, ¿no? Ujú, Yo creo que a final de cuentas les afecta más el hecho de no ejercer una verdadera democracia, ujú. de estar manejándose en una simulación. Eso para mi gusto creo que afecta más su imagen y que afecta más pues el buen recuerdo que se pueda tener de ellos, ¿no? En el caso, no sé, hablamos, tú siempre bueno, mencionamos la otra vez lo del IFAI y todo ese organismo encargado. Ahorita ya veo, por ejemplo, los spots. ¿Te acuerdas del otro dinero que se confiscó, los 200 y no sé tantos millones de dólares? Y que ya inclusive se hicieron centros de atención para jóvenes con problemas de drogadicción y que todavía faltan como 200 centros, no sé cuánto. Realmente quien esté administrando ese dinero y lo está, a menos que después se descubra con que esos centros se hicieron con la captación de impuestos y no con el dinero que realmente se confiscó. Todo puede pasar, ¿eh? ¿Eh? Todo puede pasar. En un país Exacto, como México, todo puede pasar. exactamente. Y así, es obvio que los cambios que requiere México y que es necesario totalmente antes de que pudiera ocurrir algo que no es muy bien visto, aunque en caso que se diera, pues ni modo, eso ya tendríamos uno que apechugar cualquier circunstancia que se generen, pero siempre es necesario establecer con los diferentes medios de la manera de comunicarse uno, hacerle ver a la gente que la única forma también de que surjan los cambios eh, que deben de darse es que salgan a votar. Y eso yo creo es otra de las cosas que se debe de concientizar pues, a todo el pueblo mexicano. Ya no te quedes sentado y participa, porque eso provocará el cambio, pues a lo mejor no tan real, pero, pero sí, sí es muy importante y dejarían de pasar esas cosas como lo que le pasó a nuestros compañeros que siguen los 13 compañeros suspendidos. ¿Por qué? Porque se vio una total violación a los derechos humanos, a la ley, a todo, a la constitución, y mientras se permita esto, por no hacer valer nuestro derecho, pues eso es algo que Bueno, hoy fueron ellos, mañana pueden ser otros, si no se hace causa común en eliminar esas cuestiones, pues hoy fueron ellos y mañana pueden ser otro, ¿sí? exactamente, Y ahí están todos expuestos al abuso de poder, están todos expuestos a que los golpee el patrón y los lastime, los afecte, ¿no? Y exactamente. que al afectarlos a ellos, por consecuencia, pues se vea afectada a su familia también. Estamos a tiempo de que se corrija el camino, estamos a tiempo de que los compañeros entiendan que es necesario estar unidos en torno a cualquier compañero que sea afectado para defenderlo y a la vez defender nuestros derechos. ¿Sí? Exacto, es el hecho también los pequeños programas que está echando a andar el presidente de la República con tal de convencer que es un buen gobierno, el de que el programa las, de la gente de la tercera edad, eh, que para mí son unas migajas lo que realmente les proporcionan en esos programas a la gente pobre que con 300 400 pesos mensuales creen que con eso ellos van a poder lograr un mejor beneficio en su modo de vida, cuando realmente no les va a apoyar en lo que realmente requieren como personas, como ciudadanos. Bueno, yo entiendo que cuando no se ha padecido la pobreza, cuando no se ha sufrido, cuando no se sabe exactamente lo que significa eso, pues es sumamente difícil entender que hay necesidad de tener una acción de justicia con los más lastimados, ¿no? Comentábamos el otro día la fiesta del Día del Grito de Dolores, Ajá, pues vaya que sí dimos el grito de los ciudadanos porque esa fiesta pues, nos todo. costó 21 millones de pesos y duró 2 horas. O sea, ¿cuánto nos salió cada minuto de esa fiesta? ¿Has hecho la cuenta?
No la hice. Pues la podemos hacer ahorita aquí, nos gusta, pero nos encanta. La gran calculadora, Sí. la famosa calculadora que no. La que nunca aparece. Sí. Y ahí está. Entre 120 minutos, y estamos hablando que nos costó 175,000 pesos cada minuto de la fiesta. Bastante caro. ¿Cuántos niños de la calle, cuántas madres solteras que ocupan ayuda podrían haber solucionado sus problemas con esos 21 millones de pesos? Deberían de reconsiderar esas actitudes las autoridades, deberían de entender que necesitamos abrocharnos el cinturón, amarrarnos, apretarnos el cinturón, pero todos, empezando por las autoridades, bajarle a los gastos suntuarios, bajarle a los gastos excesivos en publicidad, bajarle a los gastos excesivos e innecesarios en cuestión de funcionamiento de gobierno, ¿no? Yo no digo que se tenga un gobierno que no funcione, que funcione a medias, no, que se tenga un gobierno que funcione bien, pero dentro de una verdadera austeridad para sacar al país del hoyo, ¿no? Y bueno, una buena administración de los recursos. Es cierto que, por ejemplo, tú mencionabas, hay un problema muy grave con Pemex. Cada rato nos lo dicen ahí en la televisión, que la gasolina se produce en la India, se produce en Estados Unidos y en otros países, pero ojo, ¿de quién fue la culpa? ¿Quién desmanteló las refinerías que teníamos? ¿Y de quién ha sido la culpa al no buscar una solución real cuando ha habido muchísimo dinero que ha generado el petróleo? ¿A dónde fue a parar todo ese dinero? ¿Quién lo entregó? ¿Cómo lo entregó? ¿Y a quién se lo entregó? Pues debería de revisarse todo eso, ¿no? Y buscarle una solución, porque soluciones sí hay, dinero sí ha habido. Bueno, veíamos también el otro día y comentábamos que Vicente Fox le regresó a la iniciativa privada miles y miles de millones de pesos, 680,000 millones de pesos. Sí, con lo cual se pueden haber construido varias refinerías, 9 según los especialistas y los analistas, y hay quienes dicen que el precio está inflado, el que están manejando, y que se pueden haber construido hasta 15 o 17 refinerías. Con eso tendríamos solucionado el problema de la producción de gasolina y estaríamos manufacturando, o industrializando el petróleo, no lo estaríamos vendiendo crudo, y estaríamos convirtiéndonos en proveedores de gasolinas y de otros insumos propios del petróleo de otros países, y eso nos acarrearía riqueza, no pobreza. Permitir que entre la iniciativa privada en esto no garantiza bienestar para la ciudadanía, no garantiza progreso para México, garantiza progreso para las empresas, porque no me van a decir que el progreso de Carlos Slim nos ha beneficiado a nosotros. Nos hubiera beneficiado si todas las ganancias que tiene Carlos Slim a través de Teléfonos de México se estuvieran invirtiendo en escuelas, se estuvieran invirtiendo en hospitales, se estuvieran invirtiendo en mejores salarios para los profes del COBACH, de los CONALEP, de los CECITES, y no estarle recargando la crisis al más amolado. Más de 20 años de estar soportando una crisis terrible los mexicanos, mientras que los de arriba siguen viviendo igual o mejor que antes. No se vale. Hace 24 años Carlos Slim no era el más millonario del mundo. Hoy Carlos Slim es el más millonario del mundo. ¿Y eso se debe precisamente a qué? Pues se debe a que hubo mucha manga ancha. Y aún con todo y ese enriquecimiento tan fuerte que tienen, todavía le regresan muchísimos recursos de impuestos. Y a nosotros nos cobran impuestos en todo. Y hay de nosotros si no pagamos, porque luego nos quieren convertir en delincuentes, ¿no? Y si protestamos, a lo mejor nos convierten como al líder de Atenco, pues en un delincuente, pero marca diablo, ¿no? Porque para que le hayan echado 76 años de cárcel al pobre señor, pues cuánto es el miedo que le tiene el gobierno a ese líder, ¿no? Entonces son de las incongruencias, de las inconstitucionalidades, de los abusos de poder, de las situaciones tan graves, pero tan graves que estamos viviendo en México, que lejos de ir avanzando hacia la democracia, hacia la justicia social, hacia el reconsideramiento de los errores cometidos para perfeccionar el rumbo, vamos avanzando en un franco retroceso. Estamos regresando a las peores épocas del porfiriato o de las dictaduras, pero duras de veras, ¿eh? Nosotros aquí en Baja California lo estamos viviendo, y los compañeros de la vidriera del Potosí, en San Luis Potosí, lo viven en carne propia, y los compañeros trabajadores al servicio del Estado en Querétaro, bueno, pues ahí también lo vivieron, porque incluso tuvieron que irse del Estado, los que eran líderes sindicales, ¿no?
Y los compañeros de Puebla, los compañeros de Oaxaca, los de Tabasco, bueno, es una de perseguir gente por un simple detalle, ¿no? Agarrar la Constitución, revisar que se tienen derechos, revisar que hay un artículo 123 constitucional que dice que pues, a trabajo igual corresponde salario igual, en el caso del colegio de bachilleres, y pedir que se aplique un programa de nivelación salarial que conseguimos nosotros, y la autoridad, lejos de cumplir con eso, lo que hace es reprimir, lo que hace es seguir, lo que hace es perseguir, lo que hace es difamar, calumniar, agredir, y con eso no está solucionado el problema. Están creando un resentimiento, están creando un problema en el país. Esos abusos de poder no conducen, nunca han conducido en ninguna parte del mundo a nada bueno. A final de cuentas, la historia la escribimos todos con nuestro quehacer diario, y el futuro le depara a cada quien lo que quiere tener, y pasa a cada quien a la historia como quiere pasar. ¿O no es así, Bruno? No, pues exactamente con las acciones que hace cada uno de los gobiernos. Mira, por ejemplo, estaba escuchando ahora en la mañana en el canal de televisión de aquí eh, la información que emitía el presidente municipal, Jorge Ramos, sobre la, ¿cómo se puede decir?, rehabilitación del canal del río como canchas deportivas. La zona interior del río. Sí, sí, la parte interior del río. Como son desviar el conducto de las aguas negras por otro medio, por otro cauce. A lo mejor el que se tenía antes, no sé, pero ya no. No, pues el que se tenía antes es el canal. O sea, a lo mejor puedes entubarlas. Y no está mala la idea. Aprovechar el espacio para que se puedan construir canchas deportivas y que en tiempo de lluvia no se usen esas canchas para que fluya libremente el agua. Puede ser una buena alternativa. Puede ser una buena alternativa. Sí, pues pero bueno, la vigilancia y todo eso va a estar lista, porque acabamos de escuchar, hace ratito acabamos de escuchar en las noticias que las patrullas dejaron de transitar el día de hoy en la madrugada por falta de gasolina. Exactamente. Sí, y bueno, también tenemos otra noticia, que van a dar de baja a una cantidad regular de policías por falta de dinero. Entonces, bueno, porque ahí la zona del río, en esa parte sí requeriría de vigilancia. Pues según ellos, el servicio policíaco, en este caso, quieren implementarlo, no sé si qué tan similar como en Estados Unidos, con un número, aunque ya existe ese número de emergencia, el número de emergencia, y que el momento de que llama a la persona por alguna irregularidad, pudiera pudieran, bueno, al momento de hablar, y que entonces ya las patrullas asisten al auxilio del llamado. Sí, yo estoy de acuerdo, pero bueno, la patrulla va a llegar ya cuando robaron a alguien, ya cuando violaron a alguien, Pues ya cuando golpearon a alguien, o cuando va a llegar la patrulla. ¿Sí? Después de que Si no hay el suficiente personal, si no hay el suficiente equipo y si no hay gasolina. También vimos hace ratito ahí en la televisión, en un canal local, no digo cuál porque no va a hacer publicidad, pero bueno, sí la dieron, en las noticias de la tarde de hoy, pues que hay un montón de patrullas que son chatarra. ¿Sí? Entonces, bueno, tendrían que primero dotar de muy buen equipo y ver la cantidad real de policías que se ocupan en Tijuana. Hay que recordar que Tijuana es una ciudad sumamente grande. Y una vez que se determine bien el diagnóstico, pero real, cuánto es lo que ocupamos para dar una buena cobertura en seguridad pública a Tijuana, pues entonces le buscamos abrir una alternativa. Es buena, insisto, hace falta el deporte para los jóvenes, les ayuda, pero tienen que buscar mecanismos, porque por ahí corren aguas, al centro del canal corren aguas. Esas aguas a veces algunas empresas por las noches descargan, sobre todo en la mesa de Otay, sustancias tóxicas. Lo conozco muy bien porque mi cuñada lo denunció, mi cuñada fue de Protección Civil, lo denunció cuando era de Protección Civil, y a raíz de eso prefirió renunciar que seguir ahí con Montejo en la administración, porque no estaban haciendo nada más que actos de simulación. Entonces por ahí corren sustancias tóxicas, y habría que ver también las consecuencias que podría traer para los jovencitos que vayan a practicar el deporte ahí. Yo lo veo bien, insisto, la propuesta del alcalde no la veo mal, nada más que ojalá y estuviera completa.
¿Cómo lo van a hacer para esa agua que está Con todas corriendo las acciones de prevención. continuamente ahí? Y el otro aspecto para la seguridad, para que no vaya a haber problemas de agresiones, de asaltos, violaciones o cosas por el estilo, porque esa es una zona donde se han refugiado gentes pues que vienen de otras partes de la República y que no pueden conseguir trabajo porque les piden cartas de recomendación y cosas por el estilo y terminan refugiándose en el alcohol, en las drogas o resentidos sociales y podrían en un momento dado atacar a alguien o les van a dar trabajo a ellos. Sería muy bueno que a lo mejor les dieran trabajo a ellos para mantener el área limpia y cosas por el estilo, y a lo mejor eso podría permitir rehabilitar a los que anden mal y buscar alternativas. Pero bueno, insisto, es un camino largo, es una buena propuesta. Vamos a ver qué es lo que sale más adelante. ¿Qué resulta a final de cuentas con esa propuesta que pues, de hecho ya se puso en marcha? Que eso que va a ser un hecho, pues es obvio que va a ser un hecho. Entonces, pero ahí ya las acciones de prevención el factor básico, ¿sí? En ese caso, ¿qué es lo que va a considerar el alcalde en este caso para poder llevar a cabo su programa y que dé mejores resultados y tener entretenido a la juventud? Entonces, pero se sigue en este caso, ¿qué va a generar después? Que va a empezar a poner sus spots de presumir esas acciones que hizo cuando insistimos en esta situación de que existe gran cantidad todavía de colonias, inclusive a pesar de ser supuestamente un gobierno de cambio, en donde yo creo que las colonias que ellos consideraron donde tienen mayor población votante, de la minoría, de esa minoría obviamente, pues aquellas calles que fueron pavimentadas, que fueron rehabilitadas, y que ahora vemos que hay lugares donde ni siquiera no hay pavimentación, no hay nada, siguen igual y reclamando la gente el hecho de que la autoridad vaya y que les dé arreglo, pues pagan un predial al final de cuentas igual que los demás y siguen con varios, siguen faltando servicios públicos por parte del ayuntamiento. Entonces eso es lo que hay que ver. O sea, en este caso el programa del señor, del alcalde, si viene acompañado, como tú dices, con todo un esquema completo que lo venga a coadyuvar y que salga todo un éxito, al final de cuentas. Porque después, pum, sale, y como que arranca bien y después se empieza a flaquear y ya no se logra el objetivo. Están haciendo obras grandes en Tijuana. Ahí en la zona del río están reencarpetando toda la parte de la zona del río, precisamente frente a la unidad deportiva aquí, por donde está la calle de Triste Recuerdo, la ermita, ¿no? Porque ahí pues, fue la balacera. 2 horas de... ¿Cuántas horas de balazos? 3 horas de balazos. Sí, no, son más o menos. Sí que le ganaron a las películas de aquel entonces, ¿no? Entonces, bueno, están haciendo obras interesantes, concreto y todo. Pero espero que ese concreto no vaya a ser como el del Boulevard 2000, ¿eh? No sé si has transitado ahí por el Boulevard 2000. Lo inauguró Eugenio Lordi Walter a cosa de un año o año y medio y ya está todo quebrado. Cuando se supone que una obra de concreto hidráulico, el promedio de vida mínimo son 30 años. Mira, el concreto hidráulico que pusimos por la calle donde está mi casa, que es tu casa y la casa de todos ustedes, ese concreto se colocó desde 1984. Y tú puedes ir y revisarlo, está sanito, no tiene problemas. Y el concreto del Boulevard 2000, hace menos o un año que lo inauguraron, y está todo estrellado, pero todo estrellado. Vas transitando y lo vas viendo cómo está estrellado, y como tú dijiste hace ratito, en poco tiempo no va a haber, se va a ir despedazando. A la entrada del Boulevard Simón Bolívar, para tener acceso a la zona del río, viniendo de la mesa, de la presa hacia el centro, revisa muy bien ese acceso, la entrada, todo el concreto está, pero hecho pedacitos. Exactamente. Entonces, esas obras tan caras, pero que no tienen una garantía, y ese también tiene unos cuantos años, porque fue con González Alcocer que terminaron esa obra, ya al final del periodo de González Alcocer. Estamos hablando que ese pedazo de concreto tiene 6 años, y ya se acabó. Y espero que esa gran obra que están haciendo de reencarpetado de toda la vialidad de la zona del río,
tenga realmente una verdadera garantía y que si la empresa no cumple le finquen responsabilidad, porque al final de cuentas cuando una empresa no cumple nos perjudica a todos los mexicanos, a todos los que apoyamos con nuestro impuesto. Y es el dinero de todos nosotros el que se está utilizando y nos fraudean a todos nosotros. A veces es por pagar facturas políticas, o por favorecer amigos o cosas por el estilo, y las culpas de otros las pagamos nosotros. Exacto. Y las consecuencias las padecemos a diario cuando tenemos que transitar por esos espacios. No, y eso obviamente que se da, al final de cuentas son los compromisos políticos cuando un candidato está en campaña, totalmente. Entonces, ya están dadas las posibles concesiones a determinadas obras, como en el caso de la vía rápida. No creo que se haya puesto ¿cómo se dice? Que se haya licitado. Que se haya licitado. Y si se ha licitado, pues ya sabemos que hay dedazo. Aunque ellos dicen que nunca hay dedazo en su forma de cuestión política. Pues yo creo que no es cierto en ese aspecto. ¿Tú crees que sí hay dedazo? Sí hay dedazo. Bueno, lo que pasa es que sí heredaron bien la cultura del dedazo en las candidaturas, la cultura del dedazo en tantas otras cosas. Pues sí lo heredaron, fueron más de 70 años de una cultura, de un método de gobernar, de un sistema que nos sometió a todos los mexicanos, y pues me queda claro que lo heredaron. Te lo puedo demostrar con los abusos de poder que se dan. Te decía hace rato que hoy llevamos una propuesta de modificación y adecuación a las leyes de responsabilidades a los servidores públicos, al servicio del Estado. Mira, hay leyes que deben de cumplirse. No se cumplen. ¿A ti te dan tu salario igual que un maestro de primaria o un maestro de secundaria? Pues no. ¿Por la misma función, educar? No. Eso digo que no. Y a quien protesta le respetan el derecho que tiene a decirle a la autoridad, hey, estás mal como autoridad. Pues no, lo reprimen, lo persiguen políticamente, nos difaman, nos calumnian, nos agreden los funcionarios, porque son funcionarios públicos. Y esas agresiones, a final de cuentas, son irresponsabilidades. Una cartita más a Santa Claus la voy a leer, esperando que algún día cambien las cosas en este país. Y dice así: modificación y adecuación a las leyes de responsabilidad de servidores públicos al servicio del Estado. Diputado José Alfredo Ferreiro Velasco, presidente de la honorable 19ª legislatura del Congreso del Estado de Baja California. Señores diputados que le acompañan, distinguidos ciudadanos presentes en esta audiencia pública. Como ciudadano, y haciendo uso del derecho que tengo a la libertad de expresión, les felicito por abrir el espacio para el diálogo y la comunicación. Ahora, espéreme, aquí están aventando mensajes, estamos trabajando, ahorita les contestamos. Para el diálogo y la comunicación con el pueblo mediante esta audiencia pública, el escuchar el sentir del ciudadano, considerar sus puntos de vista y propuestas para el enriquecimiento de la democracia, la modificación de las leyes y conductas de quienes representan o gobiernan al pueblo, es sin duda una buena medida, ya que con ellos, si se actúa en consecuencia, se propicia el fortalecimiento de la convivencia entre todos los actores de la vida diaria en nuestro Estado, elemento tan urgente y necesario hoy en día en razón de los graves acontecimientos que desafortunadamente prevalecen en nuestra comunidad. Hoy más que nunca es necesario un diálogo permanente y fluido. Hoy más que nunca es indispensable tomar en serio el sentir del pueblo al que representan y hacer causa común con él en sus justas demandas de impartición de justicia, seguridad pública, mejor seguridad social, respeto de la que ya se tiene, respeto y cumplimiento de las leyes y derechos que le asisten a cada ciudadano sin importar su filiación política, su creencia religiosa o su definición personal. Hoy más que nunca es necesario fortalecer el pacto social que nos une como ciudadanos de una nación y un Estado. Hoy más que nunca es imprescindible que prevalezca el Estado de Derecho y no la anarquía. Es necesario que vivamos en el marco de la ley y no en las simulaciones, pues el abuso de poder está presente por parte de algunos servidores públicos en perjuicio de ciudadanos, de instituciones, del erario público y de la sana convivencia. Acudo a esta audiencia pública como ciudadano en pleno goce de mis derechos y garantías constitucionales a fin de levantar la voz y decir: ya basta. Ya basta de abusos de poder de funcionarios de diferentes niveles, pues no contribuyen con ello a que nuestro Estado transite por el sendero de la legalidad, el respeto y el orden, sino por el contrario, dan pie a enrarecer más el ya de por sí escaso orden que prevalece.
No se los tengo que repetir, ustedes lo han escuchado en el desarrollo de las diferentes audiencias públicas celebradas por esta soberanía. Es larga la lista de reclamos de todo tipo que los ciudadanos hacen, ustedes mismos lo saben o lo han vivido. Ahora es cuando la historia les ha dado la oportunidad de contribuir al restablecimiento de las normas en bien de todos, de modificar las leyes y perfeccionarlas para mejorar las condiciones y calidad de vida de los bajacalifornianos. Escuchen, tomen nota, pero no se queden ahí nada más sin hacer nada, porque el reclamo de la ciudadanía puede ser mayor y con más energía. Me queda claro que harán algo, que tomarán nota y las iniciativas necesarias y concretarán con las acciones que le den respuesta a las justas demandas del pueblo. Mi participación va en el sentido de que es necesario revisar y adecuar a fondo las leyes de responsabilidad de los servidores públicos en el Estado, a fin de que no abusen del poder que se les ha conferido para que dirijan una institución, pues no es raro saber que se burlan de la ley abusando de su estatus en beneficio de amigos, familiares o intereses particulares. En Baja California se han repetido hasta el cansancio y, como muestra un botón, los despidos injustificados de trabajadores que laboran en instituciones dependientes del gobierno. Despidos solo porque no son del agrado de quien se desempeña al frente de estas instituciones, con el consabido deterioro de la calidad del servicio que ahí se presta y la afectación de los ciudadanos que requieren de esos servicios, así como la afectación de la economía y vida de familias de los trabajadores reprimidos. Amén del daño que se ocasiona al patrimonio de las instituciones cuando en los tribunales el trabajador gana el pleito laboral. Son innumerables los casos. Nosotros mismos, como trabajadores de la educación, los hemos vivido por siempre en Colegio de Bachilleres del Estado de Baja California desde su fundación. Actualmente tenemos 13 compañeros despedidos, de 37 que fueron suspendidos en sus labores injustamente, como una acción de represión e intimidación a los profesores por atreverse a reclamar el cabal cumplimiento de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que en su artículo 123, fracción séptima, puntualmente dice: a trabajo igual corresponderá salario igual, sin por ello quebrantar la ley para merecer ser suspendidos en sus labores. Se les suspendió en un franco abuso de autoridad sin ningún sustento legal o real. La pasada Dirección General, encabezada por Víctor Raimundo Guay Garibay, los despidió injustificadamente, acción que la administración actual no solo no ha solucionado, sino que inexplicablemente ha continuado. Es absurdo que se reprima al trabajador cuando es el Estado el que ha propiciado la desigualdad en salario y prestaciones, pues entre docentes de primaria y secundaria y uno de educación media superior, es fácilmente comprobable que un profesor de primaria o secundaria gana más que uno de bachillerato por el mismo trabajo, educar. Con lo cual se contempla claramente la violación a la norma constitucional en perjuicio de los docentes reprimidos. Este abuso de poder lo único que ocasiona es un quebranto al patrimonio de la institución, pues al perder los juicios en materia laboral se tendrán que pagar salarios caídos y reinstalar en sus respectivas áreas. Mientras esto sucede, se tiene que pagar a otros trabajadores de la educación para que cubran los espacios dejados por los suspendidos. ¿Quién se responsabiliza del quebranto a la economía de la institución que debe su existencia al erario público? Nadie. ¿Quién repara el daño a la institución? Nadie. ¿Qué responsabilidad se le finca al funcionario que, abusando del poder, dio pie a esa serie de acontecimientos y quebrantos? Ninguna responsabilidad. En ocasiones esto se deriva en una corrupción encadenada, pues los funcionarios, con tal de no perder prestigio político que trunque su carrera, buscan por todos los caminos torcer el cabal cumplimiento de la ley y la impartición de justicia, propiciando con ello otra violación a los derechos del ciudadano, de por sí ya reprimido por el aparato de Estado, pues no se cumple con el precepto constitucional de que la ley debe ser pronta y expedita. Además, en su afán de simulación, los funcionarios buscan corromper a las autoridades de las juntas de conciliación y arbitraje o tribunales laborales, desencadenando con ello una serie de violaciones a normas y leyes, propiciando el coraje y resentimiento de los ciudadanos hacia los gobernantes, trastocando el pacto social como consecuencia de esto. Además, con ello se da pie para que se prolonguen innecesariamente los juicios hasta por años. El que hace uso de la voz también lo vivió en carne propia por 3 años, por 3 años. Los funcionarios con esto buscan, con tácticas dilatorias, no ser ellos los que tengan que reinstalar a los compañeros reprimidos durante su periodo. Tengo que decirlo así, reprimidos, porque esa es la verdad. Porque estas acciones, a fin de cuentas, no son otra cosa que actos de represión, abusos de autoridad, persecución política y conculcación de derechos que no contribuyen en nada al avance de la democracia,
la sana convivencia y el respeto por los demás que deben tener aquellos que ejercen la función de gobernar, para que en consecuencia sean acreedores a lo mismo, al respeto. Considerando lo anterior, es urgente e indispensable y fundamental reformar las leyes en los aspectos torales a fin de que esa práctica sea erradicada, desterrada, y se busquen caminos para restablecer el Estado de Derecho en bien de quienes habitamos en Baja California. Es necesario que quien abusa del poder que se le ha conferido y quebrante la economía de cualquier institución pública repare el daño de su propio peculio y sea sancionado a fin de que no se repita esta práctica dañina que violenta la vida de los ciudadanos en general. Ustedes, como diputados, tienen las herramientas necesarias para trabajar junto con sus asesores, para buscar el contacto con el Congreso de la Unión y buscar mejorar las leyes y las garantías para los ciudadanos. Ustedes tienen ya conocimiento de la problemática. El no abordarlo sería hacerse omisos ante un reclamo de justicia y respeto. Por consecuencia, serían cómplices de las violaciones a los derechos de los ciudadanos. Me queda claro que no será así, que ustedes no se harán omisos. Me queda claro que tomarán nota y cartas en el asunto para bien de todos, cumpliendo con su función de legislar bien en bien del pueblo de Baja California. Celebro la posibilidad de este hecho y me manifiesto a sus órdenes por si en algo puedo contribuir a que esto cristalice en una realidad para bien de todos los baja californianos. Muchísimas gracias. Atentamente, profesor Saúl Miguel García Pacheco, trabajador de la educación, actualmente con licencia, sin goce de sueldo, dentro del Colegio de Bachilleres de Baja California y secretario de Enlace Gubernamental del Congreso del Trabajo de Mexicali. Muchísimas gracias una vez más. Esto es lo que nosotros expusimos, o yo en lo personal expuse ahí en la audiencia pública. ¿Qué opinas? O sea, es un buen trabajo, Saúl, el que te desarrollaste con respecto a que realmente a todos los servidores públicos se les finquen las responsabilidades que marque la Constitución por su actuación como funcionarios públicos. A final de cuentas, esto eh, es algo muy importante para a toda la población. Hacer ver que todos los funcionarios públicos precisamente son representantes del pueblo y de trabajar para el beneficio del pueblo, solamente para beneficiarse el pueblo, no para beneficiarse ellos exclusivamente. Bueno, son, la palabra lo dice, servidores públicos. Exactamente. ¿Sí? Y deben de servir al público, o sea, al ciudadano. Al ciudadano, para eso están ellos ahí, aunque haya sido con una mínima y extremadamente mínima cantidad de votos, en la cual los han hecho válidos constitucionalmente hablando, aunque vuelvo a insistir, la gente, y si se respeta la democracia como tal, saben bien todos los que están ahorita desarrollando las funciones de servidores públicos e inclusive el mismo gobernador, sabe del hecho de respetar, y el mismo IFE o el Instituto Federal Electoral respetar que efectivamente el pueblo no quiere representaciones o gente que los gobierna a final de cuentas, porque no tienen la credibilidad estas personas, aunque salgan del partido político que salgan, simplemente no creen en el buen trabajo de las posibles propuestas que la mayoría de los candidatos emiten durante toda su campaña. Pues tú lo has dicho, durante las campañas dicen cosas muy bonitas. Pues sí, dicen, bajan el cielo y las estrellas y resulta que ya después ya nada es igual. Totalmente. Ya nada es igual ni para ellos ni para nosotros. Para ellos las cosas cambian. Vivían en un departamento y ahora sí, viven en una casa grandota. Después de vivir en de una manera más modesta, pues ahora tienen carros del año, buenos departamentos. Si su hijo iba en una escuela pública, pues ahora en escuelas particulares. Ya viven en La Joya, California. En La Joya, California, como tú dices. Que si su hijo no tenía la oportunidad de apuntarse para ir a un evento deportivo internacional, ahora es el primero en la lista. No, pues ahora sobra lana. Sí, o sea, y más cuando le pagan a tal persona que tiene su compromiso político. Entonces, pues, ¿qué pasó con el Eddie Morales? Es que, oye, pero creo que no sé si juega tenis, creo el hijo de Jorge Ramos, creo que es de tenis.
lo están mandando a un evento internacional. Oye, pero ¿cómo es posible que lo manden a él? O sea, a mí ya me asignaron a sus asesores, ya me dijeron quiénes son, que esto y lo otro. A mí nomás, yo nomás recibo órdenes, a mí me los mandaron y esos, reciben sus 20,000 pesos mensuales. ¿Quién? Cada, los, ¿Entrenadores? los entrenadores de este niño, pues es Órale. el hijo del presidente municipal. Dice, ¿cómo es posible que, que otros que tienen la posibilidad de ir o tienen yo creo la capacidad mejor para poder asistir a un evento internacional? Ah, no, pero es el hijo del presidente municipal, es el que debe estar primero en la lista. No, Bueno, pues, ojalá y también los niños de la Morita, o de por allá del Pípila, o del Maclovio Rojas, pues también tengan la oportunidad de tener sus entrenadores y todo, y que los manden. A lo mejor ya hay bastante dinero como para mandarlos a todos, ¿no? Yo recuerdo tiempos en que Acción Nacional, la gente de Acción Nacional criticaba los abusos de poder. Y quisiera volver a verlos criticando los abusos de poder a los verdaderos panistas. Porque me queda claro que muchos de los que están ahorita en la función gubernamental, pues no eran panistas. Víctor Guay no era panista, era priista, se hizo al PAN y llegó a director general. Bueno, pues yo quisiera volver a ver a los verdaderos panistas, que hicieran un señalamiento y que les dijeran a las autoridades que están gobernando ahorita, pues señores, ya párenle, porque es mucho lo que están lastimando al pueblo. sí, exactamente. Son las cosas que se están dando, al final de cuentas. Mira, yo inclusive veo últimamente en las noticias sobre el presidente del Partido de Acción Nacional, que establece que la reforma energética, al final de cuentas, va a ser aprobada. Y que su apoyo con los del Partido Revolucionario Institucional van a lograr el objetivo al final de cuentas, que la iniciativa del presidente del Ejecutivo Nacional es un hecho, su aprobación. Pero después se empieza a hablar sobre las elecciones, las posibles elecciones que se van a dar para reformar, cambiar a los diputados federales. Pues resulta que su gran contrincante pues considera a los del PRI y que van contra ellos. O sea que, ¿cómo es posible? O sea, primero dice que un consenso y después les está diciendo vamos a luchar en contra de ustedes y al final de cuentas les vamos a... Bueno, O sea, ¿cómo es posible que salga con unas cosas así que no... Como que se emociona en la manera de hablar, pero dice unas incongruencias que no se le cree. También. bueno, es que ellos viven de la política, ¿no? Ellos viven precisamente de eso, ¿no? El día que no lo hagan, no tienen chamba No, y son desempleados. Entonces, bueno, pues tienen que decir que van a pelearse con otro. Aunque sería más sano estar diciendo que van a ganar ellos, que van a ganar con propuesta, que van a ganar con una buena propuesta. Y se está metiendo aquí un sonido. Se va repitiendo. sí, se está repitiendo. Ahora, ¿qué hicieron, hombre? Compórtense, por favor, muchachos. Mira, y si oye todo lo que estamos hablando, ya nos lo están repitiendo. No hay que hacer, por favor. A ver, ¿quién es el que está metiendo ruido? A ver, acá. Sí, eres tú, Durón, aquí estás. Bueno, cállese. Ya. Durón, por favor, hombre, compórtate. No sé ni cómo lo estoy haciendo ahí. Bueno, Durón hizo algo. A mí se me hace que está de acuerdo para que no digamos nada de los políticos. Mira, los políticos a final de cuentas lo único que venden son discursos y acciones muy pocas. Por eso este país no avanza, porque los políticos realmente no accionan. Nada más venden el discurso. El discurso que a final de cuentas nos empobrece a todos los mexicanos. Yo quisiera que estuvieran abordando el tema de los 190 profesores a los que les dice la Auditoría Superior de la Federación que le estaban pagando. Y aquí está, pues sigue vigente todavía la nota, porque es mucha lana y son muchos profes. Y son de Tijuana, Mexicali, Rosarito, Ensenada y Tecate. La misma lista. La misma lista, mira. Y ahí tienen un monito que les pintaron ahí. El mismo monito que salió en el otro también.
Pues sí, pero no hay una claridad qué van a hacer, si le van a fincar responsabilidad a alguien o no. Pues aquí la costumbre es de no hay culpables, al final de cuentas, hacen el ruido y no sacan culpables. ¿Por qué? Porque aunque sacan ese ruido que sale a relucir, pues de todos modos tienen cola que les pisen a todos. Al final de cuentas, oye, tú de todos modos sigues ahí, vas a ver lo que va a pasar. Y empiezan a salir detallitos y mejor dejan que las aguas se calmen y que después la gente se olvide de lo que está sucediendo. Entonces son, a ver, son changos, son dinosaurios o qué son, porque si tienen cola y ¿Verdad? muy larga, Y muy largas, no seguro. entonces sí hay que pensar que pues, no deberían estar gobernando si tienen cola, ¿no? Yo creo que deberían de revisar muy bien los ciudadanos lo relacionado a su voto. Ya viene el próximo año, este, como dice la canción de Oscar Chávez, ¿no? Ya vienen las elecciones con todos sus dictadores y cada partido dice que votar por ellos deben y que de aquí para adelante nos darán vida de reyes. ¿Será cierto? ¿Será cierto que van a cambiar las cosas? ¿Será cierto que van a respetar la ley? ¿Será cierto que van a cumplir los compromisos? ¿Será cierto que incluso lo firman ante notario público? Bueno, porque ya ahora la moda es que tráeme un notario público y te lo firmo, aunque nunca te lo voy a cumplir. Porque está el caso de Mexicali, de los compañeros que están protestando y que el día de hoy fueron a hacer una protesta precisamente por los altos cobros de la energía eléctrica. Y se mencionaba que hubo una persona que tuvo que pagar 12,000 pesos, fíjate bien, 12,000 pesos de energía eléctrica de un mes, por un mes en Mexicali. ¿Cómo la ves? No, pues mucho dinero que tuvo que desembolsar este ciudadano. Es una mujer, ¿eh? Pues definitivamente es uno de los lugares, en el caso de Mexicali, que obviamente el hecho de que el gobierno haya quitado esos subsidios, porque al parecer todavía algo está subsidiando, ¿verdad? Pero el mayor porcentaje fue que quitó de esa aportación gubernamental, porque realmente los cobros, aún aquí en Tijuana, a muchos se nos hace bastante fuertes con respecto a la comisión de luz. Y esa observación que también se le hace a la Comisión Federal de Electricidad, pues seguimos manteniendo a muchos zánganos de la comisión porque pues, la mayoría no paga luz a nivel nacional. Todos los empleados de la Comisión Federal de Electricidad Ninguno, no paga ninguno. la luz y, ojo, o sea, tienen sus calentadores de agua eléctrico, estufa eléctrica, ¿sí? Los refrigeradores ya son eléctricos, pero todo lo que ellos consumen y de esa electricidad, pues nosotros somos los responsables por ese consumo, no los mismos trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad. Y para que todos, imagino que saben que nosotros pagamos la luz que ellos consumen y no es cualquier cosa, son miles y millones de pesos. Miles y miles y miles y miles de millones de pesos que pagamos. Bueno, y está el caso de Pemex, y está el caso de tantas otras cosas, ¿no? Entonces, bueno, está la casa muy desordenada, muy desordenada. Totalmente. Tenemos que llegar al punto de quiebre de decir, señores, la constitución no sirve, las instituciones no sirven, no se enojen si alguien dijo por ahí que no sirven las instituciones y que al diablo con las instituciones. Pues hay mucho de desierto en esto, ¿no? Te voy a decir por qué. Porque una institución que no cumple, lo único que hace es ser un campo fértil para la corrupción, para el enriquecimiento ilícito de algunos funcionaretes y que después de haber sido gente que pagaba renta y que vivía en una chocita, pues tengan unos palacetes como algunos que conocemos y que muchos de nosotros sabemos quiénes son, dónde viven hoy en día, que incluso algunos fueron hasta compañeros porque eran asalariados igual que nosotros y hoy tienen muy grandes fortunas y casas muy bonitas que con un salario de funcionario honesto no las hubieran Pues obtenido. no, obviamente que no. Eso es obvio que no, y al final de cuentas, pues es la explotación de lo que es el mal uso del dinero, de los impuestos que están recabando, y cada día lo que presumen
de lo que recaudan y después resulta que no hay dinero y que no hay dinero y siguen con que no hay dinero. No sé si hayas observado tú en este caso en tu casa lo que es el pago del predial. En, la, en mi casa, eh, obviamente de mi domicilio en Santa Fe, eh, el año pasado yo pagué 298 pesos. Ujú. Este año se pagaron, entrando lo que es ya lo que le corresponde a al señor Jorge Ramos, 398 pesos. Y eso fue por una, haciendo la multiplicación, que en la mayoría subió 100 pesos, en otros 75, pero yo creo que no menos de 50 pesos haber aumentado cada pago del predial. Eso fue un dineral, totalmente. Bueno, yo te la pongo más facilita. Mira, en el caso mío, sí se adeudaban dos prediales. Por descuido, ¿para qué decirlo? No era por el monto, sino fue por descuido, por andar tan ajetreado en varias cosas, se nos pasó. Y has de saber que mi casa, que es tu casa, según ellos la embargaron por dos, por dos prediales, canijo, y por dos prediales. e incluso llegaron al punto de dejar un documento en el buzón sin que nadie se diera cuenta, en el cual decían que nosotros nos habíamos negado a recibir el documento, pero además acreditaban a una persona como depositaria de mi casa, a una mujer. O sea, ya habían adjudicado prácticamente mi casa a alguien y habían ya ellos determinado quién era la depositaria de mi casa. ¿Tú crees que es justo? Si a mí nunca se me notificó, se dejó la notificación en el buzón diciendo que habían llegado varias notificaciones. Fue una sola la que llegó, cuando ya ellos habían nombrado a una persona como la depositaria de mi casa, que es tu casa. No, exactamente, o sea, en el caso de obviamente los que se dejan, obviamente, sabemos que toda una persona que obviamente no hace notar siempre las irregularidades. Inclusive tengo otra vecina también, ella por ejemplo se le olvidó pagar lo que fue su tenencia y se le llevó la notificación que bueno, pues fue recibida por el caso de una persona, en el caso de uno de mis familiares y después se la entregó y ella dijo, ok, voy a ir a pagar. Pero resulta que a ella le daban un lapso de tiempo para cubrir ese pago, lo que decía el monto en el recibo que le dejaron. Pero cuando fue a pagar, inmediatamente al día siguiente, iba y llevaba lo que era el monto que establecían en el recibo que le mandaron junto con la notificación. Y resultó que de un día para otro ya le habían incrementado por encima de 200, 300 pesos. Entonces ella no podía pagar porque tenía que cumplir con lo que se daba al siguiente día. Y cuando ahí decía que si usted no va a asistir al día siguiente inmediato, le va a incrementar tanto más por no pagar. Y ella solamente reclamó, las personas que reclaman, que ven las injusticias, y ella dice, oye, pues entonces nunca te voy a pagar, porque si hoy vengo y resulta que no completo, mañana voy a venir y me vas a volver a incrementar el cobro. Entonces, ¿a qué estamos jugando aquí? Definitivamente voy a terminar debiendo más totalmente de lo que tú me dices. O sea, de un día a otro me estás incrementando y me vas a seguir incrementando. Mejor dime cuánto voy a pagar en un tiempo mucho más adelante. Bueno, lo que pasa es que a lo mejor ya tenemos, igual que los bancos, un gobierno de usura, ¿no? Porque los Exactamente. bancos que tenemos son bancos de usura. Mira, yo te puedo citar un caso concretito, Santander. Y aguas con ellos, con los de Santander, porque son bien bravos. En una tarjeta puedes tener tus dos tarjetas Uh-huh. de Santander y en una te van a cobrar el 49% o el 44% de intereses y en otra te van a cobrar el 24 o el 29%. ¿Cómo te explicas tú eso? Que una misma empresa te dé el mismo servicio y te cobre una Bueno, diferencia de no, casi el 20% más de interés de una tarjeta a la otra, a la siendo otra. que eres el mismo cliente, El siendo mismo, que es el mismo banco. banco. Y bueno, eso es una cuestión inexplicable, pero eso está pasando con los bancos también.
Échate ese trompo a la uña, a lo mejor el No, gobierno también, y a lo mejor el gobierno pues ya aprendió lo de los bancos y ahora nos está dando la misma receta a todos los mexicanos, ¿no? no, exactamente, lo que aprendió, aprendió, es bien claro. No, y también cuando dice cobro de anualidad por no uso, por ejemplo, te cobran hasta 169 pesos, por ejemplo, por mes. Así eso, si la persona no lo usa en 5 meses, ya tiene un cobro por arriba de 700 pesos en todo lo que ¿En dónde? transcurrió el año. En el mismo Santander. No, 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 estás mal y cuidado para las compañeras y los compañeros que nos están viendo ahorita. Los intereses Aparte de de los un intereses. mes, Ajá. en un momento dado te pueden brincar de estar, por ejemplo, mira, yo vi el caso de una persona que tenía una deuda de 3.169 pesos, que no se vence el día de hoy todavía su corte, o sea, y ya le están cobrando de intereses, brincó de 1.169 pesos a mil novecientos Ay, sesenta y nueve mucho, pesos. ay, sí, mucho. No, es muchísimo, Muchísimo. es muchísimo. Entonces tengan mucho cuidado con las tarjetas de crédito, ¿eh? Y tengan mucho cuidado con el impuesto predial. No vaya a ser también que le estén ya nombrando administradores de su casa, ¿sí? O, Exactamente. o le estén nombrando depositarios, porque bueno, no entendemos qué política social está llevando la gente que está gobernando, qué pretende. Si alguien no puede pagar un predial, es de sentido común, es porque no tuvo. ¿Y qué es lo que pretenden? ¿Dejarlo en la calle? ¿Quedarse con su propiedad? O sea, ¿qué clase de gobierno y qué sentido social tiene el gobierno que estamos nosotros aquí padeciendo? Porque no estamos eligiendo, estamos padeciendo. Yo creo que un gobierno debe de buscar una alternativa de comunicarse con el ciudadano, invitarlo a que pague mediante una campaña y decirle, bueno, tienes un rezago, vamos a revisar y efectivamente tienes un problema, pues te damos facilidades, pero no llegar y nombrarte a alguien como depositario de tu casa, ¿eh? No, sí, O sea, sí. ¿se te hace correcto? Yo conozco gente que debe hasta 10 años de predial, por favor, y Exactamente. no les han nombrado un depositario de su casa. A mí me queda claro que es parte de la persecución política, de que somos objeto aquellos que no Exactamente. estamos de acuerdo, Los que que no nos, agachamos la cabeza y los que que no nos, decimos, bueno, lo que usted quiera. Nosotros decimos, exactamente. cúmplase la ley, para algo existe la ley, y si no, modifíquese la ley, y una vez que se modifique, entonces me quedo callado, pero mientras no se modifique la ley, yo voy a seguir exigiendo el cabal cumplimiento de la ley, porque es el pacto social que rige la vida de todos los mexicanos. Totalmente. Exactamente. Eso es el hecho de exigir siempre lo que corresponde. Y todo, como dice, bajo lo que establece la ley. Totalmente. Cuando son cobros totalmente excesivos, también por el gobierno, inclusive pues ya los embargos de muchas casas, que ya obviamente en el lapso el- desde Montejo para acá, en donde ya aquellos que fueran deudores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana, pues empezaron los embargos a diferentes ciudadanos de sus predios, y obviamente ha habido gente que adquirió predios por ¿cómo se llama? Licitaciones que se dan, que se Ujú. dicen, que se establecen eh, de la venta de los predios de los deudores de la Comisión Estatal de Servicios Públicos de Tijuana. Entonces, cuando eso se lo criticaban al gobierno anterior, que a lo mejor sí había lo mismo, pero, pero básicamente no quitaban casi los terrenos a la gente. Había una deuda sí enorme, se le criticó a esas administraciones que había antes, pero no había como ahora que dice, ok, ya debes, ahora ni modo, lo siento mucho, ya tu patrimonio ya lo perdiste, se va. Pero vuelvo a lo mismo, o sea, es la política de Jonás, ¿no? Al jodido joderlo más. Exactamente. O sea, pues no se vale, insisto, deben de buscar caminos de solución, no de complicación. Deben de buscar caminos de acercamiento, no de confrontación, no de golpes a los ciudadanos. Los ciudadanos buscan un gobierno con rostro humano, pero no con rostro de gorila. Un Exactamente. gobierno con rostro humano, pero no de esos humanos que matan a los humanos, Ujú. sino que los trate como seres humanos, que respete la dignidad del ser humano, como lo dicen ellos. Y buscan un gobierno que le permita llevar una vida digna y decorosa y justa. No un gobierno que lo persiga, no un gobierno que lo lastime, no un gobierno que busque desposeerlo de lo poco que tiene, que con tanto sacrificio ha logrado. Mira, comprar un terreno para mucha gente es la inversión de su vida. Y a veces caen en desgracia porque se enferman y no tienen para pagar los perdiales. ¿Y cómo se lo vas a quitar?
si es lo único que tiene y es lo que consiguió. Ojo, señores funcionarios, en toda su vida, a lo mejor ustedes lo consiguen con un mes de sueldo, porque ustedes tienen sueldos arriba de 100,000 pesos. ¿Sí? Pero un pobre ciudadano que tiene un sueldo de 3, 4,000 pesos, Tarda años para lograrlo. tarda toda su vida, Durón, Totalmente. tarda toda su vida. Y ese sentido social del gobierno no se justifica, porque es un sentido de desposeer al más desposeído. El gobierno debe de buscar cuidar el caudal que tiene alguien y garantizarle que el país lo va a proteger, para que amen más al país y no tengan resentimiento con el país, para que respeten y hagan causa común con las autoridades y no tengan resentimiento en contra de las autoridades. Totalmente. Sí, exactamente, es lo que marca, lo que yo siempre les indico, inclusive a mis alumnos les digo que, porque eh, en una asamblea, inclusive cuando, antes de que, bueno, tú viste la inauguración del plantel, que tocó ir esa vez, y antes, días antes, inclusive el mismo director del plantel les establecía a los jóvenes, denle gracias al señor el Ordui por habernos proporcionado una escuela. Les digo, lo único que le daría yo gracias es el hecho de la administración y la aplicación del dinero, porque el gobierno nunca tiene dinero y no le pertenece el dinero. El gobierno, todo lo que posee económicamente es lo que la manera de cómo sangra al pueblo con los impuestos, y si por lo menos una pequeña parte se lo dedica a construir un plantel, pues aparte es su obligación. No es el hecho de que, mira qué buen gobierno me construyó una escuela. No, es una obligación que No, pues si tiene. lo estaban pagando y re bien, Exactamente. porque el señor era el gobernante que más cobraba en toda la república. Exactamente. Y entonces digo, no, Leo, ustedes no tienen por qué. Simplemente es un administrador y cumplió con uno de los objetivos, era desviar un fondo correctamente como parte presupuestal en la construcción de una institución. Hasta ahí nomás, que administró y desvió, o sea, hasta ahí nomás, unas gracias hasta ahí. Pero no porque... Nadie le metió el dedo en las orejas, Exacto. ni lo obligó a ser gobernante, él lo buscó. Exactamente. Y lo buscó para servir al pueblo, no para servirse del pueblo. Y el pueblo no tiene que agradecerle nada, el pueblo tiene que decirle, bueno, usted cumplió, señor, que le vaya bien. Y si cumplió en forma extraordinaria, reconocérselo, pero no agradecérselo. Exacto. Porque no, ningún gobernante, ningún funcionario debe estar buscando el agradecimiento del pueblo, que muy bien les pagan y muchos beneficios obtienen cuando están ahí en el gobierno. Exacto. No, pues su salario les queda íntegro, porque de hecho ellos como autoridad, como gobierno, obviamente no pagan los impuestos que deben de pagar. Ellos a cualquiera nos dice, aunque el INFAI puede decir, mira, sí pagó aquí el señor presidente de la República, mira, sí pagó el presidente municipal, mira, sí paga sí, pero de qué manera después se lo cobra, o por debajo del agua se está apartando lo que al final de cuentas pagó como impuestos. Porque para mí, yo creo que ni el presidente de la República ni el presidente municipal pagan realmente los impuestos que deben de pagar. Y si lo pagan, como dices tú, bueno, luego por ahí de sus gastos de representación, lo recuperan inmediatamente, bueno, pero para ellos también además, ¿qué tanto va a ser lo del predial comparado con lo que significa el predial para una gente que gana un sueldo raquítico, o para una persona de la tercera edad, o alguien que por algún motivo ya cayó en desgracia, ya sea porque le secuestraron un hijo, ya sea por tantas cosas como las que pasan en Tijuana? Insisto, Tijuana es una ciudad noble, generosa, pero hoy en día tiene tantos problemas, y debe haber un cambio de actitud, debe haber tolerancia, debe haber reflexión, debe haber acercamiento, no distanciamiento, debe haber diálogo y comprensión, ¿sí? Exacto. Y bueno, si estamos viendo que las grandes empresas pagan 76 pesos al año de impuestos, señores, 76 pesos al año, y tú pagas quincenalmente, ¿cuánto? No, pues yo por mi catorcena pago 1,100 y tantos pesos, 1,100 y fracción. Es mucho, o sea, y al año, y eso que no hay ninguna devolución por algún manejo de lo que es lo que es el manejo contable, el hecho de que me puedan retribuir algo de impuestos. Simplemente no existe lo que es la cuestión de los gastos. Entonces aquí el estar viendo todas estas irregularidades por parte del gobierno,
Pues como mencionábamos ya todas las reformas que están dándose y que muchos, bueno, que han salido los comentarios y yo inclusive sigo comentándolo con quien puede obviamente y al momento de conversar con alguno de las personas con las cuales a veces me estoy comunicando, pues falta el trancazo más fuerte en cuestión de reformas. El trancazo La más reforma fuerte laboral. es la reforma laboral. Y ahí hay, ojo a todos los que nos están viendo, vuelvo a repetir, es el caso más fuerte a todas las modificaciones que inclusive creo que se sigue manejando la misma iniciativa emitida por el expresidente de la República, Vicente Fox Quesada, que eso es de las cosas que dejó ahí pendientes y que pues obviamente qué bueno que por el lado de los diputados todavía la siguen haciendo un poquito a un lado y no lo han tomado al 100% todavía, pero el momento que ya les toque, como les tocó ahorita con la reforma energética, yo siento que va a ser uno de los puntos más vulnerables en cuestiones sociales. Pues ahí donde va a tronar todo, ¿no? Definitivamente, porque dicen que tanto va el cántaro al pozo hasta que se queda adentro. Yo creo que va a llegar el momento en que esto va a reventar, y muy feo, desafortunadamente, y todo apunta para allá. No hay atisbos de una mejoría salarial, no hay atisbos de una mejoría en la condición de vida, hay un deterioro muy considerable, hay inflación, hay mucha inseguridad pública, la seguridad social está quebrantada por completo, las instituciones Exacto. de seguridad social no están cumpliendo. Debo comentarte que yo recibí un correo que es muy amplio, es un estudio que hacen de los afores y registraron ya una caída muy considerable en los recursos de los mexicanos que están contribuyendo con el Afore, que están depositados y jugando en la bolsa, pues ya tienen el primer descalabro muy considerable. En estos días esa nota va a empezar a generalizarse y bueno, pues sí, es muy preocupante lo que está pasando y abusar de todo, quedarse con lo poco que tiene el pueblo, menospreciar tanto al pueblo como el hecho de decir que no tienen por qué pedirle parecer al pueblo, que son solamente el grupo de notables los que tienen que determinar si hay que privatizar Pemex o no, si le van a dar participación a la iniciativa privada o no. Pues yo pienso que la democracia es un buen ejercicio y trae garantías y beneficios para todos, y el no ejercer la democracia pues trae consecuencias muy terribles. Desafortunadamente el discurso de que México fuera hacia la democracia se acabó y ahora tal parece que México va hacia la dictadura. Sí, totalmente. Inclusive, no sé, desconozco en el caso de las preguntas o cómo fueron formuladas preguntas en el caso de ¿cómo se llama? Cuando se hace, bueno, cuando se hace la consulta ciudadana, en este caso del caso de Marcelo Ebrard, el hecho de haber tomado en cuenta a los ciudadanos del Distrito Federal para poder llevar a cabo la consulta sobre la manera de pensar de la reforma energética. Pero inclusive lo que me observo yo en el caso de Cuauhtémoc Cárdenas, su forma de pensar, el hecho que dice que las preguntas han sido manipuladas de tal manera que obviamente va a dar un resultado, el mismo que marca el presidente del Partido Acción Nacional, donde dice que obviamente todo está inducido a un resultado que de hecho se va a considerar totalmente negativo, o sea, no va a sorprender totalmente el resultado. Entonces, pues aparte, pues yo digo que el tomar en cuenta al pueblo es uno de los puntos muy básicos. Ahora, si las preguntas están manipuladas o no a que dé un resultado, pues esto obviamente es lo que tendría que obviamente consensarse y que cambiarse como debe de ser. Pero en este caso, no sé si la situación de las tendencias de Marcelo Ebrard, de López Obrador, le perjudiquen a Cuauhtémoc Cárdenas al respecto a lo que no sé, por ahí si estoy equivocado, pero hay quienes a veces aseguran que tiene participación debido a lo que fue la expropiación por parte de Lázaro Cárdenas y parte de la herencia que le tocó a este señor, es decir, que hay unos desvíos hacia favor de tal familia de lo que es los ingresos del petróleo. No sé ahí que sea, o a lo mejor eso es lo que por ahí interviene su forma de pensar de este señor, o el hecho de que ya sus ideas izquierdistas ya se acabaron,
No, yo creo que son más que nada diferencias políticas, este, innecesarias en tiempos tan difíciles. Mm, Y bueno, mira, no defiendo a nadie ni meto las manos a la lumbre por nadie, ujú. pero yo creo que si el ingeniero Cárdenas tuviera algo sucio en el 88, 87, 88, se lo hubieran sacado y con todo, porque él retó al Estado, ¿no? Ujú, Ahora, me queda claro, bueno, pues que las difamaciones y las calumnias se dan ujú. y hay gente especialista en esto. Pero bueno, nunca vimos documentos como en el caso de Murillo. En el caso de Murillo sí vimos Ah, exacto. documentos y acaban de salir más. Y al parecer hay más todavía. O sea, ahí hay un conflicto de intereses. El señor es el secretario de Gobernación y bueno, pues tienen una relación muy estrecha con cuestiones de Pemex. Ahí sí hay un conflicto de intereses. Insisto, no meto las manos a la lumbre, pero el ingeniero Cárdenas simple y sencillamente, si hubiera algo, pues yo creo que lo hubieran sacado desde hace mucho. Desde Una. hace mucho. Dos, y lo que está pasando, yo siento que el ingeniero no ha dejado sus ideales, simple y sencillamente trae desacuerdos políticos que deberían de buscar una forma de solucionar entre ellos dos, entre dos personajes, él y Andrés Manuel López Obrador, solucionar esas diferencias políticas porque la responsabilidad es mucho mayor que la simple aspiración a un puesto de elección popular. Es una responsabilidad enorme porque lo que está en juego es el futuro de la nación, es el futuro de 110, ya casi 110 millones de mexicanos. Ujú. Entonces ahí sí deberían de moderarse, de buscar una alternativa, de unirse públicamente. Yo los invitaría a que se unieran y que se unieran todos los mexicanos que estén en desacuerdo con que se nos deje más pobre de lo que ya estamos. ¿Cuál es la garantía si privatizan el petróleo? Bueno, pues la garantía es que nos van a poner los precios que tienen en Estados Unidos. Exacto. Obviamente no nos van a poner los precios que tiene la gasolina en Venezuela, olvídense. Ni por asomo el precio que tenía la gasolina en Irak. Porque curiosamente donde pisan los gringos o donde se meten los gringos todo se encarece. En Irak la gasolina era sumamente barata para todos. Y en Venezuela Chávez les ha dicho, señores, hasta ahí nada más, no pasen de esa rayita y sigue siendo barata la gasolina para los venezolanos. Pero en el momento en que ellos entren de lleno y Ujú. agarren el control pleno del petróleo en Venezuela, pues va a empezar la explotación, porque los gringos viven precisamente de explotar a los diferentes pueblos, no de beneficiarlos. Igual, mandan mensajes de supuesto beneficio, hacen obras como buenos samaritanos, pero no son los aparatos de gobierno, son los organismos como los clubes que se arman, ¿no? Ujú. Los samaritanos del aire y cosas así, pero son gente que le nace hacer eso, pero su estructura de gobierno es una estructura dictatorial, de sometimiento, de explotación y de esclavitud de los pueblos que no están de acuerdo con ellos y los dejan en cueros, ¿no? Eso lo hemos visto Sí, en todos los aspectos. A nosotros, por ejemplo, con la deuda eterna, pues nos tienen bien, bien fregados. totalmente. Sí, verdaderamente, eh, con eso de, bueno, pues toda esa reforma energética, pero todo ahorita enfocada al petróleo. Pero fíjate, estaba recordando ahorita el hecho de que en cuestión de energética, la Comisión Federal de Electricidad, que inclusive nos da apoyos enormes de lo que es el kilowatt hora, pero resulta que no sé si sea del lado de Mexicali, o sea de aquí, pero supone que exportamos también parte de la energía eléctrica No, no, no se supone, se exporta, se exporta. se exporta. Y una cantidad muy considerable y se les Y vende mucho más barata mucho más barata a a los ellos, a norteamericanos los norteamericanos, que a los mexicanos. que a los exactamente. Y ¿Mm? eso es lo que la gente debe saber, que cómo es posible que si aquí es un país totalmente capitalista y que puede Con dinero. con dinero y que puede pagar más por ese servicio eléctrico y está malabaratándose el consumo y allá pues, lo disfrutan bien a todo dar y aquí porque inclusive el hecho de que en el caso de California pues si no ha habido apagones es gracias a la exportación de la corriente eléctrica que se manda de lo que es aquí de Baja California hacia lo que es Estados Unidos porque si no se hiciera eso y a bajo costo que lo están realmente aprovechando hubiera apagones enormes totalmente con un lapso de tiempo mucho más prolongados cuando sabemos que se han dado noticias en donde allá se existe apagón hasta porque muchos empiezan a usar sus lavadoras en ciertos horarios pico en donde inclusive sugieren a todos un programa de concientización
y pues, obviamente pues para ahorrar energía, pero sin embargo la consiguen bien barata y por parte de México y nosotros la recibimos bien cara. Bueno, lo que pasa es que ellos están acostumbrados a vivir en la opulencia, a vivir con mucho lujo, a pues a tener de todo y barato, porque pues, hay que quitárselo al que puedan, invadirlos, hay que decir que van a tumbar gobiernos dictatoriales, ¿sí? Que van a defender los derechos de los ciudadanos, toda una campaña publicitaria que hacen de mentiras, que tienen bombas de destrucción masiva, ¿no? ¿Dónde están las bombas de Saddam Hussein que decían? No ¿Dónde existe, está nunca todo lo que existió. decían? Bueno, no existe nada, entonces todo era una calumnia, todo era una difamación y bueno, todo era una treta para quedarse con el petróleo, quitar al gobernante que les decía, ya párenle señores, aquí no pasan. Entonces hacen toda una campaña de ese tipo, se apoderan de lo que pueden, tiran toda la basura que tienen de armamento, porque después de 10 años ya es obsoleto y si no se los compran, pues arman una guerra, van, disparan todo lo que pueden, tiran todo lo que pueden y después cobran el costo de la guerra. Y ese Exactamente. país durante 50 años tiene que estar sometido a estarles pagando la deuda de guerra. Ellos ya hicieron el negocio de su vida y después ven todo lo que se puedan llevar de ahí. Lo bueno fue que Kofi Annan se puso las pilas y les dijo, un momento hagan un inventario de los pozos petroleros, cuánto tienen, y nada más se va a sacar lo que se ocupe realmente, pero no vas a meter el popote y te van a chupar todo. Y ahí Es- fue donde aterraron a George Bush y de ahí vienen las consecuencias de lo que está pasando en Estados Unidos. Ahora, el Barack Obama decía claramente pues lo que están pagando por día en la guerra innecesaria y una guerra ya perdida por Estados Unidos, porque está perdida. El hecho de que tenga sometido a un pueblo no quiere decir que tenga ganado una guerra. Tiene una guerra perdida, porque es un pueblo de guerreros que va a darle lucha hasta Ujú. el último momento y hasta el último ciudadano y hasta la última gota de sangre. ¿Sí? Entonces, es una guerra perdida al igual que la de Vietnam y le está costando un dineral por día. Imagínate nada más lo que cuesta mantener el salario de 136,000 infantes de marina que tienen allá, las tres comidas, los No, pues, pertrechos, todo el pertrecho de guerra, todo lo indispensable, la comunicación, el traslado, hospitales y todo, es increíble, es un escándalo de dinero lo que están gastando para someter un pueblo como ese, que ya lo dejaron en la ruina, que tenía muy bonitas ciudades, que se había recuperado muchísimo y hoy en día es una tristeza de los mil diablos ver lo que han hecho de Irak porque está todo destruido. Es una mentira el tamaño del mundo decir que están mejor hoy que antes, no es cierto. Están peor hoy que antes. Y bueno, ahí hay problemas muy severos. Y bueno, dicen las lenguas de doble y triple filete que una de las grandes broncas también de ahí era el tránsito del opio que se da por Afganistán. ¿Sí? Y entonces a lo mejor ahora por eso andan persiguiendo a los narcos mexicanos, ¿no? Porque ya llegó el opio de allá, o vete a saber. yo creo, Digo, no sabemos si son capaces de tantas cosas. Si fueron capaces de financiar con dinero de los bancos de aquí de San Diego los plantíos de la amapola en Sinaloa, ujú. porque hay prueba de ello, basta con leer el libro La Guerra del Opio de Joaquín Aguilar Robles y ahí lo vas a encontrar, hay prueba de ello. Entonces, fueron capaces de eso, ¿de qué no serán capaces? De todo. Obviamente de todo con tal de tener en el yugo a quien realmente se puede someter. Obviamente quien no comparte sus ideas pues es el peor enemigo que pueden tener. Y así por eso está el caso de Venezuela que el pobre, bueno, a lo mejor tendrá sus detalles algo radicalistas, ¿verdad? Pero es una persona que obviamente, aunque lucha obviamente por la forma de pensar de los norteamericanos y que tiene gente que ahí está haciendo como porros, ahí echándole de cosas al señor el presidente de ahí de Venezuela. Veo que no lo, al parecer no lo quieren. Pero si un pueblo, si es mayoría de un pueblo que no quiere a alguien, ¿cómo es posible que permanezca Bueno, pues todavía? tú no querías a los charrines y ahí los tienes. Y ahí los tiene, Te los pues, impuso el nazi, ¿no? Porque a exactamente, Eugenio Lourdes Walter le gustaba que le dieran el mote del nazi. del nazi, ya ese calificativo que Ujú. le fascinaba. Y él te los impuso y él ya se fue y ahí los tienes, tú no los querías. ¿Sí? Exactamente. ¿Qué hicieron con Panamá? Con Panamá lo destruyeron, lo golpearon hasta que dijeron basta. Dijeron que este señor Noriega andaba metido en cuestiones de droga Exactamente. y resulta ser que según ellos se habían llevado un cargamento de droga y cuando el juez pidió que abrieran los paquetes, resultó ser que eran tamales. ¿Sí sabías eso?
No, no y sabía. nunca le pudieron fincar responsabilidad por la droga. Le fincaron responsabilidad por otras cosas, pero por la droga no. Porque los señores pues, se llevaron unos paquetes que me queda claro que ellos mismos han de haber sembrado ahí. Y To- cuando los destaparon en la corte, lo que eran tamales, no era mm, droga. no, pues inclusive fíjate, cosa curiosa cómo se enlaza una situación con otra. Eh, los, no sé si son los señores Maclip que tenían Milano aquí en Tijuana, el laboratorio de Milano, Laboratorio Milano que estaba por allá en en la Notay, ¿no? tenían una, ahorita es de Cemex, una bodega de Cemex aquí, ahí por el lado del libramiento, rumbo a la carretera, Sí, creo que sí. por ahí, tenían, eh, a este señor obviamente por la tráfico de esteroides hacia, hacia los Estados Unidos, tuvieron pues tuvo problemas porque obviamente fue unas personas que financiaron mucho la campaña de Salinas de Gortari, pero obviamente pues, el señor de Gortari tenía más compromiso con el gobierno de los Estados Unidos que con quien realmente eh, le haya financiado aquí Ah, no, la definitivo, no, ¿no? Y Salinas, es, olvídate. eso era definitivo. Eh, la manera en que llegaron, porque inclusive fue uno de los perjudicados, fue nuestro director de la Facultad de Ciencias Químicas, que fue golpeado, inclusive fueron arrestados en un restaurante de aquí local, y, y resulta que le relacionaron el asunto de este laboratorio con el tráfico de medicamentos a Centroamérica e inclusive con el tráfico de drogas con el país de Panamá. De Panamá. Lo relacionaron con Noriega y de ahí salió el problema de este señor y al momento de relacionarlo pues obviamente se libraron del problema de estas sustancias hacia los Estados Unidos. De todo de manera sucia, obviamente los gobiernos establecen acciones que para quitarse de encima cualquier detalle, pues obviamente de la noche a la mañana salen problemas así o relaciones con quien ni siquiera tenían que ver, obviamente. No, son cosas serias. Si le revisamos, por ejemplo, la cantidad de generales revolucionarios que por algún motivo se fueron ahí a refugiar a Estados Unidos, pues te vas a encontrar con que muchos de ellos murieron en las cárceles de Estados Unidos. ¿Sí? El caso de Pedro J. González, que fue el telegrafista de Francisco Villa, que fue el primer locutor mexicano que hubo en Los Ángeles, pues ahí incluso Joaquín Aguilar Robles escribe un libro que se llama Las 8 me mataré, donde descubre toda la serie de cuestiones de dolo, de difamación, de trampas que le pusieron para llevárselo a la cárcel de Alcatraz. ¿Por qué? Porque a través de la radio Pedro J. González incitaba a los mexicanos en aquel entonces a que no se dejaran, ¿no? Y él tenía pues un programa, en aquel entonces el radio era la novedad y era como la televisión o algo más que la televisión, ¿no? Entonces la gente acostumbraba a escuchar el radio desde muy temprano para irse a trabajar y él les hablaba por el radio y les cantaba canciones mexicanas y cosas por el estilo y les decía pues que no se dejaran, que se defendieran. Y bueno, pues eso le costó a Pedro J. González casi que lo mataran en Estados Unidos. A raíz de eso hicimos un seguimiento para ver cuántos generales y cuántos militares revolucionarios se habían ido a refugiar allá y empezamos a encontrarnos pues una cantidad de nombres considerables. Por ahí tengo el documento que elaboramos en aquel entonces de cuántos murieron en las cárceles de Estados Unidos, para que veas. O sea, son muy dados a la difamación, a la calumnia y ojo, al soborno y a la corrupción de los pueblos. Exactamente, pues eso es lo que les ha dado la potencia con la cual dominan bueno, muchos lugares de lo que es por lo menos de Centroamérica, ¿sí? Centroamérica o parte de lo que es Sudamérica. Todas sus intervenciones obviamente tienen su vista de signo de dólares, obviamente todo lo que es el dominio económico y que hoy en día sabemos que ese dominio económico está cayendo y obviamente pues arrastrando a
se cruzó A quien se cruzó en su camino. En su camino, totalmente. Bueno, pues parte de esa política también la están manejando desafortunadamente los gobiernos que padecemos, ¿no? La política de la difamación, de la calumnia, del chantaje, de aliarse a veces con lo peor, con tal de mantenerse en el poder. Y mucho cuidado, ¿no? El poder por el poder no es sano, y el poder absoluto corrompe. De por sí el poder corrompe, pero el poder absoluto corrompe, ¿en qué forma? Están a tiempo los gobernantes de reflexionar. Cada programa les hacemos el llamamiento para que reconsideren su posicionamiento, para que ya suelten a los 13 rehenes que tienen 13 rehenes ahí, a los profesores del colegio de bachilleres, déjenlos ya trabajar, reinstálenlos, paguen los salarios caídos, reconozcan que se equivocaron como autoridades, y bueno, pues démosle para adelante, que a final de cuentas vamos a seguir siendo ciudadanos bajacalifornianos. Ni ustedes se van a ir, ni nosotros nos vamos a ir. Ustedes quisieran a lo mejor que nos fuéramos, y quisieran que desapareciéramos, no nada más de Baja California, sino de la faz de la tierra. Pues no va a ser ni cuando ustedes digan, ni cuando nosotros lo digamos. Va a ser cuando el Todopoderoso así lo determine. Y por lo pronto, si aquí vamos a estar, llevemos la fiesta en paz. Y si alguien se equivocó, reconózcalo y busquemos soluciones. Salvemos a una institución noble, a una institución que ha sido la cuna para la sabiduría de muchos jóvenes, que ha preparado el relevo generacional de muchos jóvenes, de los que hoy en día incluso son diputados o aspiran a ser gobernantes. Pasaron por esas aulas. Salvemos esa institución noble que nos merece mucho respeto. Y al señor Corella, Gil Samaniego, mi respeto, mi admiración. Y al señor Corella, hijo, el llamamiento para que no se equivoque, porque pues hay cosas que no están bien, y desafortunadamente usted como director general se está equivocando y está actuando en forma indebida. No se lo estoy diciendo a espaldas. Yo hubiese querido tener una plática con usted para haberle explicado cómo estaban las cosas. Desafortunadamente usted está 100% negado al diálogo. Hay personas que meten las manos a la lumbre por usted y reconocen que es un buen hombre, yo no lo dudo, pero a veces los buenos hombres son fácilmente engañados por los bribones, y tengo la impresión de que usted pudiera estar siendo engañado por bribones. Correcto, en el caso de lo que dices, Saúl, esperemos que abra bien los ojos nuestro director general, que a lo mejor pues ya cumpliendo un compromiso creado por otro compromiso. En cuestión política sabemos que pues, obviamente estos puestos son meramente cuestiones políticas, y a veces colocan a personas que a lo mejor él tiene la intención, muy buena la intención, pero con quien se arrima no es la manera más adecuada de querer llevar a cabo todo un esquema del desarrollo de una institución, que más que educar a jóvenes que den la expectativa hacia a la solución de cumplir con un esquema, cuestión de peticiones sociales extranjeras, pues no queremos nosotros, bueno, yo no quiero ser partícipe de eso. Siempre trato de convencer a mis alumnos de que los veo como empresarios, los veo como futuros, gente que va a levantar a un país, no nomás su cuestión muy particular de ellos, sino que van a ser parte de un cambio positivo, no que van a salir de la prepa, de la preparatoria nomás para servir a gente que viene a invertir a México por cuestiones políticas, el hecho de servirlos, el que nuestro gobierno sigue la tendencia de no de poner enfrente de charola de plata a la juventud mexicana, a una esclavitud diferente, porque ya no es la misma esclavitud de hace 100 años. Ahora ya es una esclavitud muy diferente, tiene otros patrones, bajo esquemas totalmente que deberán de cumplir a cuestiones de intereses internacionales para mantener una potencia o potencias que ya han llegado a un límite y que
no hayan la manera de cómo mantenerse y seguir siempre arriba y tener pisoteado a quienes se consideran países subdesarrollados o en vías de desarrollo, y que no se les suban a las barbas, sino simplemente cuando yo ya miraba un México que estaba saliendo en cuestión de educación, pues sin embargo dio un retroceso desde el conflicto de la UNAM, que para mí fue político, social, internacional, que no pueden ver inclusive los Estados Unidos que una UNAM pueda ser, que supere a una universidad de Harvard o a otra, cualquiera de las universidades, cuando sabemos que ahí están saliendo buenos prospectos nacionales e internacionales, y sin embargo el conflicto anterior que se dio de intereses. El que cocinó Cedillo, ¿no? Exactamente. Cedillo desarticuló los ferrocarriles, los vendió, desarticuló las refinerías, y bueno, pues estuvo a punto de desarticular la UNAM, tu señor. Parece mentira, pero es cierto, estuvo a punto de desarticular su propia casa de estudios, no la salvó, ni fue el rector de la fuente. Simple y sencillamente, cuando ya la habían desgastado lo que consideraba necesario, entonces fue cuando ya desmantelaron todo su aparatito y dijeron, ahí déjate a la UNAM a ver qué sale. Lo bueno fue que la gente de la UNAM se ha puesto las pilas, ha estado trabajando y ha estado recuperando el prestigio y la imagen. Eso es lo bueno. A pesar de los funcionarios, la UNAM sigue funcionando. A pesar de los gobernantes que quisieran privatizar la educación, la UNAM sigue funcionando y sigue generando, Exacto. sigue generando. Mi hermano fue egresado de ahí y bueno, pues, la gente de la UNAM es bien reconocida. Mi hermano fue reconocido y está trabajando en Estados Unidos, no digo en dónde porque a lo mejor lo corren, ¿verdad? Pero es responsable de un área sumamente importante en Estados Unidos. Desafortunadamente no le quedó otra alternativa porque aquí no lo consideraban. Exacto. Y en otras partes los ven y los acaparan inmediatamente porque son gente muy preparada. Sí, me hace el licenciado en el último foro, el licenciado que habla muy quebradito ya de avanzada edad, que fueron casi los últimos que hablaron, y precisamente el representante de UNAM, licenciado, en este caso, no recuerdo el nombre, pero le hizo reclamo al gobierno federal el hecho de que por qué no se le toma en cuenta primero a la UNAM como institución seria. Sí. Hizo el reclamo muy fuerte que de hecho le está costando. Él habló totalmente que no es una reforma energética viable para un progreso en México, que obedecen a intereses obviamente muy particulares de los Estados Unidos, en la cual el gobierno mexicano tendrá que cumplir. Obviamente que no lo va a lograr, eso es obvio. Bueno, pues es que si Kofi Annan le puso control para que no sacaran el petróleo de Irak, exacto, y si les dijo aguas, aquí hasta ahí les llegó la mano, gringos, pues me queda claro que de alguna parte están buscando dónde sacar el petróleo barato para poder volver a bajar el costo de la gasolina y del petróleo que ellos consumen, porque saben muy bien que a su pueblo se les va a echar encima, ¿no? Y con tal de que no se les eche encima a su pueblo, pues hay que crear el desorden a la casa del vecino. No pudieron darle el golpe de estado en Venezuela, y bueno, pues por todos lados no les han salido bien las cosas. Exactamente. Y ellos, si se retiran de una guerra perdida, ¿quién les va a pagar la deuda de guerra? Ellos están buscando a alguien que asuma la responsabilidad. Por eso les urge tener un presidente pelele allá en Irak, para que firme el convenio del pago de deuda de guerra y entonces poder retirarse con la garantía de que les van a dar el petróleo. Pero entonces están metidos en un lío porque no es tan fácil. La gente de aquel país tiene conciencia de su razón de ser como ente social, tiene conciencia de lo que es su nación, de lo que es su libertad, de lo que es su valor, su ética y su moral, y les está costando. Estamos llegando pues a la conclusión del programa, uno más de la Unión Nacional de Sindicatos de Colegios y Trabajadores de trabajadores, de sindicatos y trabajadores de colegios de bachilleres. Ya estoy bien, Oscar, ya estoy bien, Oscar. Un programa más de la Unión Nacional de Sindicatos y Trabajadores de Colegios de Bachilleres, transmitido a través de la revista Entre Líneas. Le mandamos un fraternal saludo a Cristian y a Oscar. Conste, Oscar, se te acabaron las vacaciones, ya el lunes te presentas a chambear aquí en el programa, porque de lo contrario vamos a proceder en consecuencia. Ya nos dijeron ahí en el colegio de bachilleres cómo hacerle, y si no, pregúntale a los 3 RNs. Exactamente. Ok, bueno, pues como dijo aquí en este caso Saúl, ya pues, el tiempo se va volando.
y siempre en cada una de las transmisiones de este programa, que ya está por concluir, siempre tomamos en cuenta a nuestra autoridad para que concientice y ya deje de tener como rehenes a nuestros compañeros y que los libere, les devuelva su trabajo, que al final de cuentas lo van a conseguir. Y esperemos que vernos el próximo lunes. Hasta aquí. Muy buenas noches. Bien, pues muchísimas gracias. Ya Durón cumplió con su obligación de despedirse de ustedes, desearles muy buenas noches. A mí no me queda más que también desearles muy buenas noches. Esperemos que las cosas cambien en el país, que la ciudad esté tranquila y que regresemos a los cauces del respeto y la armonía entre los ciudadanos, que los gobernantes cumplan con sus compromisos, respeten la ley y que se acaben los rehenes para bien de todos, porque eso es un muy mal ejemplo que está quedando y un mal precedente. Los compañeros tienen derecho a su trabajo, ustedes no tienen derecho a privarlos de él, ustedes no tienen sustento real ni legal para estarlos privando de su trabajo. A nombre de los compañeros de la Unión Nacional de Sindicatos y Trabajadores de Colegios de Bachilleres, les agradezco muchísimo su atención en lo que vale, les deseo que pasen muy buena noche y no me despido, estamos aquí en la próxima. Buenas noches, hasta luego.